Muy bien, pues siendo las 11:22 vamos a comenzar con este conversatorio, lectura y subjetividad. Aclaro que tenemos algunos problemas técnicos en la conexión. Esperemos que nuestras ponentes, Yaumilet del Valle e Isabel Aguirre, se incorporen. Bueno, buenos días, tengan señoritas y jóvenes, profesoras, profesores. Quiero decirles que para mí es un privilegio estar esta mañana con ustedes, sobre todo por el contexto de esta reunión. No me refiero al confinamiento por la pandemia, sino a la nueva manera de practicar la enseñanza en la EPO 55. Quiero decir a la autogestión curricular, que nos ha permitido proponer entradas, ¿verdad? O nuevas maneras para abordar tanto el sentido, la experiencia y el propósito de un curso. Me atrevo a decir que se trata de una práctica inédita en la educación aquí en México. Esto lo digo por varias situaciones. En principio porque no solo estoy aprendiendo, sino reconociendo el potencial de su práctica. Y creo que es pertinente seguir trabajando con estas nuevas posibilidades, ¿verdad?, para abrir el diálogo y la conversación. Pero dejando de lado esto, me gustaría poner en contexto un poco del sentido de este conversatorio. En clase hemos trabajado el problema de la lectura, pero desde otro enfoque, que sería desde el campo de la subjetividad. Esto quiere decir que estamos llevando el acto de la lectura a algo más allá de un problema sociológico o psicológico, sino de aquello que se produce como efecto del lenguaje, del sentido, de la experiencia entre lo simbólico y las prácticas que se dan en comunidad. En este sentido, hemos tratado de cuestionarnos por qué tenemos problema con el campo de la lectura. ¿Por qué hay cierto malestar o cierto repudio hacia la escritura? ¿Por qué llegamos a cierta edad en la que somos indiferentes a la palabra, a la letra, a la palabra, a los enunciados? Esto es muy complicado de pensar. Pero bueno, de alguna manera nosotros hemos ubicado por lo menos dos situaciones. La primera es que la lectura tiene que ver con el problema de la lectura tiene que ver con un asunto que está más allá de asuntos sociológicos o psicológicos, sino que tiene que ver con nuestro primer encuentro con la palabra y la escritura. Desafortunadamente ese encuentro no ha sido del todo, digamos, posibilitador para la experiencia propia, ¿sí? Sobre todo porque se nos reduce a lecciones gramaticales, a sintaxis, a ortografía, perdiendo ahí el sentido de lo que se implica uno al ponerse ahí ante las palabras. Esto comienza desde pequeños, cuando en nuestro encuentro con la letra estamos sujetados más a
a ciertos procedimientos que nuestros profesores lo asocian, por ejemplo, con el reloj, contra el reloj. ¿Cuántas palabras leemos por minuto? Entonces, ¿cómo se va a producir en la pequeña o en el pequeño un acto que lo invite tras ir sobre aquello que se oculta en las palabras, en los signos, en los símbolos? Y por supuesto, esta pregunta la reactualizamos a nuestros días, en este caso en el grupo en el que participo. Digamos, ¿por qué cuando los profesores pedimos un control de lectura o un ensayo, generalmente culmina como en un fracaso? Ajá. Lo que hemos visto es que esto ocurre precisamente por ese primer contacto que tuvimos con el campo de la lectura. Ante este panorama me pregunto, ¿qué podemos decir sobre la posibilidad de producir este acto de leer ante el malestar, que en muchos casos nos provoca la palabra escrita? De aquí el título de este conversatorio, Lectura y Subjetividad. Para pensar esto, propuse un diálogo abierto con los panelistas a partir de una bella lectura escrita por Paulo Freire, intitulada Enseñar a aprender, lectura del mundo, lectura de la palabra. Esta lectura viene en cartas a quien pretende enseñar. Hay dos ideas centrales que me gustaría mencionar brevemente en ese texto, en esa pequeña carta, y que Freire dice así: leer es comprometerse con una experiencia creativa alrededor de la comprensión. Y por comprensión, Freire entiende poner en práctica modos de desocultamiento del ser del lenguaje en su mundo. Esto a partir de la curiosidad que le provoca el mundo. Asimismo, por lo que le da la cultura para hablar de ese mundo y para vivir en él. Y finalmente, por lo que singularmente se inventa este ser en su acto de lectura para hacer algo en la cultura. Esto es para Freire la dialéctica entre lectura del mundo y lectura de la palabra. Pues bien, para comenzar este conversatorio y bajo las circunstancias en las que estamos ahorita con nuestros panelistas, voy a comenzar con el profesor Jesús Galindo, quien desde mi punto de vista es un ser humano muy creativo, y la verdad es que yo sí celebro que esté como docente en la EPO 55. Lo recuerdo como un estudiante brillante que por cierto se fue ahí a la casa, a esa casa abierta al tiempo, a la UAM, estudió biología. Y bueno, he querido invitarlo porque también es un poeta. Y si hay algo que yo admiro de los poetas, es precisamente que ellos pueden jugar con el lenguaje para encontrar, digamos, otra manera de decir las cosas. Esas otras maneras de decir las cosas nos las ponen a nosotros ahí para que nos identifiquemos, las reinterpretemos. Y bueno, profesor Jesús, me gustaría que nos hables de tu encuentro con la poesía y cómo desde ella puedes hacer una lectura del mundo y de la palabra. Esta pregunta es un tanto singular. Háblanos ahorita de ti. ¿Cómo ha sido ese encuentro con la poética y cómo ella te ha permitido leer el mundo y leer la palabra? Te escuchamos. Muchas gracias. No, gracias a usted, profesor Israel. Buenos días a todos y a todas. Yo también recuerdo muy felizmente aquellos 2 semestres en los que me tocó recibir clase del profesor Israel. Dijo que nos iba a dar geografía y nunca nos dio geografía. Agradezco muchísimo por tomarme en cuenta para participar en este evento, sobre todo por considerarme para hablar desde el campo de la poesía, que es un campo que gozo, que de vez en cuando acaricio, pero en el que rara vez me estaciono, porque aunque en ciertos espacios sí llego a presentarme como poeta, esa etiqueta, en mi opinión, siento que me queda holgada,
si me comparo con otros compañeros o compañeras poetas que, parafraseando a Esteban Gobea en su manifiesto, se levantan diario a arar el verso y contra todos los obstáculos son poetas, contra el silencio, contra la indiferencia son poetas, y ahí nos van. No obstante, y lo digo con orgullo, soy un docente de escuela pública que atraviesa todo lo que hace en su práctica docente de la poesía. Y es justo desde esa trinchera, desde profesor que gusta de la poesía, que de vez en cuando escribe, desde la que me enuncio y a través de la cual construyo la participación en este conversatorio. Yo inicié en la poesía en la secundaria, como yo creo que muchas y muchos de quienes nos están escuchando, con algunos pininos ahí que releyéndolos, pues me parecen muy enternecedores, aunque ya no me gusta lo que escribí en aquel momento. Y después, pasando algunas situaciones complicadas de salud con la familia, fue que yo no encontraba otra forma de desbarrancarme si no era a través de la escritura. Y digo desbarrancarme porque, bueno, era un momento muy complicado en el cual necesitaba yo de activar todos mis sentidos, de estar alerta, de estar avante ante lo que nos estaba llegando como familia en ese momento. Y pues la única manera que tenía para caerme era a través de la escritura. Entonces yo me comparo con otros poetas que conozco que empezaron a escribir muy bien desde que tenían 15, 16 años. Yo no, yo medio empecé ahí por los 23 y en ese contexto tomé un cursillo de poesía y ya, digamos que de ahí me fui como hilo de media. Y gracias a la poesía es que mi vida ha sido menos cuadrada, porque pues como usted lo dijo, profesor Israel, yo fui educado en la UAM como biólogo y como un biólogo bastante, pues, bastante cuadrado, ¿no? Bastante entregado a la occidentalización del conocimiento, a el método científico único e inequívoco. Y mientras estudiaba cómo hacer poesía, me di cuenta de la plasticidad que hay no solo en el conocimiento, sino en el lenguaje mismo, y cómo a veces es muchísimo más sencillo explicar una idea a través de un verso que de una ponencia, que de un conversatorio. Eh, y ello me permitió alejarme un poco de aquella persona que fui durante casi 4 años que estuve en la carrera antes de entrar en la poesía. Y también gracias a ello es que he entendido mejor a mis estudiantes en mi práctica docente, porque, y es una idea que a lo mejor desarrollo un poquito después, contrario a lo que algunas personas piensan, nuestras y nuestros estudiantes leen mucho, están constantemente pasando por la lectura, pero no la lectura que nos enseñaron y que les enseñaron a las personas que son mayores que yo, que son los grandes libros, las obras cumbre, los grandes poemas épicos, sino que ellas y ellos leen a través de las redes sociales y entran en contacto con el lenguaje poético a través de, por ejemplo, los memes, por ejemplo, un tipo particular de memes que le llaman de shitpost, que son ya un lenguaje complicadísimo, underground, que cualquier doctor en antropología, sin pedrada, le costaría trabajo entender. Eso es hasta ahorita lo que tengo que decir, profesor. Espero le satisfaga mi respuesta y si no, vemos cómo nos toca. Al contrario, muchísimas gracias y qué bueno que mencionas esto de que si un doctor en antropología puede leer el lenguaje, estos nuevos fenómenos sobre el uso, ¿verdad?, de la palabra, lo simbólico, el lenguaje, afortunadamente siguen teniendo cierta particularidad que imposibilita que el saber entre ahí a manchar nada más, a hacer, digamos, a calcular, a querer sacar leyes y todas esas cosas. En ese sentido, a mí me parece genial lo que dices, o sea, el lenguaje tiene una particularidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa particularidad? Que el lenguaje es equívoco.
Ajá. Es decir, no tiene una manera, es más, es definición, indefinible. Ya ves, aquí hay un equívoco. Entonces está muy bueno esto que tú estás mencionando. Ahora, me parece que es muy rescatable lo que mencionabas de tu encuentro con la poesía. A nivel, digamos, de tu singularidad en un desbordarse, en ciertos acontecimientos en los que tú viviste y decides encontrar algo en la palabra para intentar bordear algo. Y eso es algo importante que no hay que dejar o no hay que perder de vista. Uno produce sentido, uno intenta producir un sentido ahí donde el malestar, digamos, está, carcome el ser de uno. Y la palabra es un recurso expresivo muy bonito para hacerlo. Sin embargo, también la palabra siempre tiene límites y fracasa. Y eso está bonito, porque en ese fracaso también invita a uno a seguir, en este caso a ti como poeta, a seguir tomando la pluma y el papel para, digamos, seguir historizando tu malestar. Bueno, un comentario más de lo que dijiste y me parece pertinente retomarlo es tu formación, como biólogo, que me parece en tu caso, y la verdad es que yo tengo muchos colegas y colegas biólogos y se me hacen una gente muy interesante, por cierto, son lectores de poesía, pero hay algo muy puntual, lo que acabas de decir. Cuando llevamos la lectura, en este caso la poética, al campo de otras maneras de entender el lenguaje, como serían las ciencias duras, tenemos un problema a mí se me hace muy, un poco espinoso, porque ahí es donde se le tilda la subjetividad como algo que es del orden de la mentira, y se contrapone, digamos que en esos discursos se vulgariza subjetividad versus objetividad, poniendo de lado en la objetividad las posibilidades para leer el mundo a partir de la construcción de ciertas leyes, de ciertos conceptos, y desde ahí se podría explicar varias cosas. Pero es interesante que tú adviertas de esta digamos, manera cientificista de pensar, e incluso me atrevería a decir de vulgarizar el campo de la subjetividad. Bueno, muchas gracias por esta primera intervención. No ha llegado Yaumilet, ¿verdad? Me escribe que tiene problemas con su audio. No se ha conectado, no hemos recibido su invitación, y tampoco de Isabel. ¿No se encuentra? No se ha conectado, no me ha llegado su pantalla, Híjoles. ¿cómo decirlo? Bueno, pues en lo que se resuelve esto, sigamos. Sí. Tenemos también como invitado a Oscar Neri, de quien reconozco y respeto mucho esta insistencia que él ha tenido para encontrar nuevas formas de estar pensando y de, sobre todo, de aplicarlas en la EPO 55 y que tiene que ver con prácticas relacionadas a la educación. Él es el quien ha propuesto esta interesante manera de autogestionar el conocimiento. Respeto mucho esta insistencia que él ha tenido para encontrar. ¿Está la profesora Isabel? Bueno, llegó, pero la agrego, ya, es que tenía su micrófono encendido. Muy bien. A mí me parece que sirve de mucho el que hoy nos acompañe Oscar, porque a propósito de lo que él ha planteado o propone como un holonema y que poco a poco ha ido, digamos, matizando,
para organizar y articular este conocimiento o estos conocimientos que estamos haciendo a nivel de grupo autogestor, cuando es posible, por supuesto. Me interesaría, Oscar, que nos platicaras o que nos des tu punto de vista o nos des una interpretación de cómo podríamos articular esta propuesta del holonema para trabajar esta dialéctica freiriana de leer el mundo, y leer la palabra. Cómo el holonema atraviesa esos dos horizontes, y cómo se aplica, en este caso, lo que estamos haciendo como autogestión curricular. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Sí. Pues gracias a ustedes, gracias a ti, Israel, por la invitación, a Chucho por compartir estas ideas. No se ha incorporado Isabel, esperemos que se incorpore, y también me parece una compañera estudiante, ojalá que las podamos escuchar y las podamos ver. Respecto de la pregunta, que puede desplegarse en diversos comentarios, lo que podría decir primero sobre la autogestión curricular. En la autogestión curricular estamos tratando de darle sentido al trabajo que tenemos frente a nuestros y nuestras estudiantes. Cuando digo darle sentido, quiere decir que hay que utilizarlo en nuestro pensamiento, en nuestro lenguaje, para que sirva. Porque el plan de estudios oficial, los currícula o los planes, el plan y programas de estudio, están hechos fuera de nuestra realidad, están hechos allá en los escritorios de la Secretaría de Educación, están hechos por personas que no conocen a nuestros chicos, que no saben qué viven, que no saben cómo está la escuela, que no saben cuál es la realidad en que están todos los días debatiéndose. Así que ellos tienen una idea de que los chicos que estudian en nuestras escuelas van a salir con, dicen ellos, aprendizajes, y dicen más, dicen con competencias. ¿Esto es real? ¿Esto ocurre? No. No necesariamente, no siempre, y siempre ocurren más bien otras cosas que no se esperan cuando se están diseñando los planes de estudio. Y entre todas estas cosas que se desean es que los chicos sepan interpretar textos, leer textos, incluso pretenden que les gusten los textos o los temas que están plasmados en el plan de estudios. Y esto, por lo que vemos, yo lo veo día tras día, año tras año, por 3 décadas, más de 3 décadas, que no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Porque no hay gusto, pasión, porque no hay una relación directa entre el plan de estudios, los temas y los intereses, las ganas, la voluntad de nuestros chicos y chicas. Y ahí es donde está el gran problema. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense qué es lo que nos dice Chucho con su narrativa. Dice que él se desbordó, se desbarrancó hacia la poesía, y nadie, ningún maestro, le dijo, te voy a poner 10 si te desbarrancas. Ningún docente, ninguna materia, ningún plan de estudios le dijo, si tú te desbarrancas, vas a tener 10. No, él se desbarrancó porque tuvo una pasión, porque tiene un interés, porque tiene sentido desbarrancarse. Y ese sentido viene del sujeto, viene de la subjetividad, cosa que no quiere reconocer ni la ciencia, ni la pedagogía con la que se hacen los planes de estudio, mucho menos una autoridad educativa.
Eso es el holonema, las pasiones que te mueven para las emociones, de ahí viene la palabra emoción, lo que causa el movimiento, para actuar. Y todos tenemos pasiones o tenemos emociones que nos motivan a aprender, a solucionar problemas, a ponernos en contacto con un texto. Bien dice Chucho, chicos, chicas, aparentemente no leen, quizá no leen los libros que me interesan a mí, pero de que leen sus mensajes en las redes sociales es sin duda. De que leen los mensajes o los comunicados o los memes o esas cosas que les gustan, que les interesan, por supuesto que leen, están en contacto con las letras. Pero les gusta una cosa que a nosotros no nos gusta, quizá. A ellos les llama otra. Y de ahí viene el holonema, holos, el todo. Nema, un hilo o una hebra. Una hebra del todo. Y es que en los planes de estudios y en la pedagogía tradicional, en las ciencias de la educación, no hay cómo darle nombre a esa pasión, a esa emoción que a los seres humanos nos mueve a aprender sin necesidad de ser evaluados. No hay un nombre, por eso le pusimos holonema, una hebra del todo. Y esa hebra del todo está absolutamente vinculada con la subjetividad, con las características del sujeto. Y no tiene mucho que ver con el conocimiento, con el método científico, con los procesos que nos define la psicología, con los procesos cognitivos y todas estas cosas que nos hacen, nos explican para comprender los procesos nociológicos. Hay una cosa muy simple, pero a la vez tremendamente compleja, y es la intervención de las emociones. La intervención de esta característica básica que tenemos todos los seres humanos. Nos sentimos incompletos, nos sentimos a veces vacíos, a veces con necesidades de tener una cosa que no tenemos. Esta incompletud, dice Lacan, este ser en falta, es lo que nos mueve y comprender esta condición es vital para darnos cuenta que todos buscamos darle sentido a nuestras voces, nuestras palabras, nuestro pensamiento y a nuestros actos. Hay que darle sentido. Y si la escuela no tiene sentido, si el plan de estudios y las materias no tienen sentido, no van a enganchar a los chicos y chicas. Por eso el holonema es eso que enganche. Y un holonema puede ser la lectura. Y un holonema puede ser no solamente leer el mundo, sino también la palabra. A mí nadie me dijo que tenía que leer, por ejemplo, a Dostoyevsky. Y cuando leo a Dostoyevsky parece que estoy leyendo parte de mi historia y que estoy leyendo a un cuate que lo tengo aquí enfrente y que le estoy cuestionando y estoy llorando junto con él. Y nadie me pone 10 por leerlo y nadie me obliga a hacerlo y yo lo busco y quiero saber de su vida y me entero que Dostoyevsky fue un escritor que padeció ataques de epilepsia y que en la epilepsia era precisamente en los momentos previos a la epilepsia era cuando tenía la lucidez que le permitía avisorar esos escenarios que escribe maravillosamente. Esas historias las tenía, las fue configurando por esos momentos previos al ataque de epilepsia. Enterarse de esa vida, a mí nadie me obligó a hacerlo, ni nadie me premia, pero es mi holonema, es decir, mi pasión me hizo desbarrancarme e ir a la barranca de Dostoyevsky y me permite
leer su mundo, no solo su palabra, leer su mundo. Esto es maravilloso, porque cualquier persona puede decir cosas, pero si no sabes de dónde viene, por qué dice lo que dice, estamos dejando fuera al sujeto. Y eso es lo que necesitamos. Los holonemas es precisamente para integrar al sujeto en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso la autogestión curricular tiene esta pretensión de que el sujeto se haga presente y le dé sentido a la enseñanza y al aprendizaje. Con eso termino. Muchísimas gracias a esta primera intervención tuya, Oscar. Quiero seguir con esta idea que venías comentando en el caso de Dostoyevsky. Fíjate que en el caso de esta banda post-punk de inglesa Joy Division, Ian Curtis, el vocalista, también escenificaba. Sí, también padecía epilepsia. Con la misma epilepsia, ajá. Pero esto que tú estás haciendo, bueno, esta reflexión que estás haciendo, y me parece muy pertinente, relacionar el holonema con la singularidad de uno, es decir, para crear, ajá, con su propio síntoma, ya pusiste a Dostoyevsky, aquí rescato a Ian Curtis, y está tan interesante de cómo hizo de su movimiento corporal epiléptico. Ian Curtis hizo su baile, ajá, que lo escenificaba, lo ponía en acto, ¿no? Está buenísimo esto que vienes diciendo. Ahora, me parece muy interesante que se ponga a discusión esto como un plan de estudios, no como un plan de estudios, más bien como esta nueva manera de trabajar por la autogestión curricular, en donde se le esté dando lugar a la experiencia subjetiva. Ajá. De esto, por supuesto, nos falta mucho por descubrir cómo podemos darle lugar al sujeto. Ajá. Y sobre todo porque tú mismo lo acabas de decir, en el plan oficial de estudios no se le da lugar, por ejemplo, y lo señalabas en el caso de Chucho, a su experiencia singular, a ese de desbordar. Ajá. Y a mí me parece que a nosotros nos interesa eso. Hace rato Jesús me decía, bueno, el profesor me dio 2 años de geografía y nunca me dio geografía. Pues lo que intentaba dar era como una geografía de los afectos del cuerpo, ¿no? No sé, ahorita que me hizo recordar. Y bueno, eso nunca lo hice consciente, ¿verdad? No se encuentra es que también es profesora, la señora Aguirre. Pero bueno, sigamos. No, se fue, llegó y se fue. Sí, qué lástima. Tengo muchas ganas de escucharles. Pero bueno, profesor Jesús, le leo el siguiente poema de Roberto Juarros. Eso te lo preparé a ti. Y dice esto, y me parece que va mucho con lo que estamos hablando. Somos el borrador de un texto que nunca será pasado en limpio, con palabras tachadas, repetidas, mal escritas y hasta con faltas de ortografía, con palabras que esperan, como todas las palabras esperan, pero aquí abandonadas, doblemente abandonadas, entre márgenes prólijos y yertos. Bastaría, sin embargo, que este tosco borrador fuera leído una sola vez en voz alta, para que ya no esperásemos más un texto definitivo. De Roberto Juarros, en Poesía Vertical. Este poema, Jesús, se me hace... perdón por interrumpirlo, pero aquí está la profesora Isabel y perfecto. Vamos a aprovechar, yo creo. De una vez. Entonces, ve pensando en este poema. Pero uy, ya se fue. Se fue otra vez. Sigamos. Está bueno estos acontecimientos que estamos teniendo.
Profesor Jesús, entonces este poema para mí es una descripción entre la relación de esa subjetividad, ajá, creativa que debemos pensar, digamos, no como una subjetividad acabada, ajá, no hay subjetividad acabada, ajá. Y el acto de la poética a mí me parece que es eso, le da un lugar a todas las faltas, ajá, constitutivas de un ser del lenguaje. Ajá. Por eso, en ese acto de escribir con los mismos significantes para hablar de otra forma el problema, se me hace por excelencia una experiencia a los que no todos tenemos acceso. Hace rato comentabas que tú no te sientes poeta. Yo diría que precisamente el poeta, un verdadero poeta, nunca se va a declarar como poeta. Ajá. En ese entendido, me gustaría que ampliaras un poquito más esa, esa relación que tienes tú con la poesía, ajá, pero ahora sí, para explicar, ya no tanto, ya no explicar, ya no para hablar de tu subjetividad, sino para hablar del vínculo social. Ajá. ¿Qué relaciones encuentras tú? ¿Cómo utilizas esa poesía, digamos, a modo de un bastón para transitar en el malestar en la cultura que tú como poeta ves, y no solamente ves, sino que también eres un activista, pues? Ajá, ¿cómo articulas todo esto? Gracias, profe. Sí, bueno, para empezar, déjeme a mí se me caerían los calzones si llegara aquí a decir cómo la poesía con mayúscula y con cursivas se articula en una reflexión acerca de la subjetividad y la lectura, porque para estos absolutos no tengo ni la preparación ni el ego, pero máxime porque nuestras y nuestros estudiantes están lejanísimos de las discusiones sobre la poesía que se dan en la academia. La poética de nuestras y nuestros chicos es mucho más cercana a José Alfredo Jiménez que a Octavio Paz. Claro. Y eso es lo que hace tan rico, tan interesante aprender y existir con ellas y con ellos. Porque no es lo mismo nuestras y nuestros chicos que viven en este contexto bien particular, bien interesante del oriente del Estado de México, al estudiante, al hijo de un académico de la UNAM que aprendió francés porque visitó a su abuelita en París 6 meses y que se leyó a los 15 años la obra completa de Charles Baudelaire y de Paul Valéry. Sin embargo, la lectura a todas luces es una práctica social, igual que la enseñanza, y la enseñanza de la lectura pues más. Y como práctica social produce dominios del saber, y entendiendo dominios no como dominación, sino como extensión, extensiones de saber. Y como lo decía hace rato, al contrario de lo que muchas y muchos piensan, nuestras y nuestros chicos están en constante interacción con lecturas que no necesariamente son, como decía el profesor Oscar, las lecturas que nos gustan, pero ellas y ellos construyen un lenguaje a través de memes, a través de cadenas de WhatsApp, a través de música que las y los atraviesa y que construye su subjetividad. Y entonces, cuando brindamos como educadoras y educadores a nuestros chicos y chicas otro tipo de lecturas, pero sobre todo lecturas, no que les demos a leer el poema del mío Cid, por ejemplo, sino lecturas producidas por jóvenes como ellas y como ellos, a lo mejor poquitos más, poquitos menos años, de contextos similares, también de escenarios con mucha violencia, escenarios muy desiguales, escenarios durísimos. Nuestras y nuestros estudiantes, al estar en contacto con esta literatura, con estas lecturas nuevas, crean nuevos dominios del saber. Y al momento de que se crean estos nuevos dominios del saber, aparecen en ellas y en ellos nuevos objetos, nuevos conceptos, nuevas técnicas y nuevos valores. Y ya que han hecho esto, lo que las y los estudiantes eran y lo que nosotras y nosotros como sus profesoras y profesores éramos antes de esas lecturas, ya cambió porque ya hubo una nueva subjetivación. ¿Se crean nuevos sujetos? ¿Quién sabe?
quién sabe, pero sí atravesamos una nueva subjetivación y así como aquellas y aquellos que éramos ya no somos, lo que leímos, llámese novela, llámese poema, llámese artículo científico indexado o meme, tampoco es lo que era, porque cambia y ese signo lingüístico que algunas personas consideran universal no es universal o deja de serlo porque ya es parte de esta nueva subjetividad que construimos después de haber estado en contacto con él. Y parafraseando un poco a Freire, lo leemos, pero ya no solo con nuestra mente crítica, sino con nuestro cuerpo, con nuestros sentimientos, nuestras interacciones y con nuestras emociones. Y en el caso particular de la poesía, voy aquí a permitirme citar un pequeño texto de Gastón Bachelard. En poesía, el no saber es una condición primera. Y esto choca con el fetichismo que muchas y muchos tenemos con el saber. Si la poesía es en sí misma duda, si la poesía es en sí misma indeterminación, está muy lejos de alcanzar o de ser alcanzada por nuestros esquemas de pensamiento occidentales que todo lo quieren parametrizar, que todo lo quieren evaluar con criterios objetivos, que todo lo quieren tener en un informe capaz de ser comparado con el de Finlandia, con el de China, y por lo tanto el entrar en contacto a través de la poética con las y los chicos es una experiencia enriquecedorísima que no solamente se da cuando les decimos a las y los chicos, léete este poema a ver qué te parece, sino que está en leer lo que ellas y ellos responden a cualquier pregunta. Su misma forma de expresarse ya es poesía. El leer que un chico que me dice, profe, no puedo entregarle hoy mi tarea porque acaban de asesinar a mi prima y estamos en el velorio, pero yo le prometí a ella que iba a salir adelante y pues le pido tiempo para que me deje entregar la tarea. Eso es poesía. Eso es una poética del desasosiego de nuestra generación, de nuestro oriente del Estado de México, de nuestro país en 2020 en pandemia y practicar esto con las y los chicos, entrar en contacto con sus formas de lenguaje, con su música, con sus signos, es para mí lo más importante de ser docente. Ya. Para mí lo más importante de lo que, y comparto contigo, es tener la capacidad de escuchar esa poética, ajá, que se produce en la vida cotidiana. Hacia eso va este conversatorio. Desde una disculpa si se ha entendido que mis preguntas están orientadas digamos, en términos muy, digamos, esencialistas. No, de hecho, ni siquiera he intentado, digamos, academizar la conversación, digamos, queriendo definir subjetividad, subjetivación y todas esas cosas. No. La idea es pensar esos retratos que tú acabas de plantear, esos retratos de la vida cotidiana que tenemos, por ejemplo, en nuestra comunidad de la EPO 55. Ajá. Esa poética responde a un etos muy específico y muy singular a la cual no todos tienen acceso. Antropológicamente hablando, eso se llama cultura. Ajá. Y a una cultura no todos tienen acceso. No todos tienen acceso a lo que se construye ahí. Ajá. Por eso, en términos de esta visión occidentalizada a la cual tú criticabas, se le dice, es que tu mirada es parcial, no puede abarcar, o sea, tú no tienes acceso más allá, en este caso, a lo que acontece en determinados grupos culturales. Creo firmemente de esto que comentas, que en un salón de clases, una lectura del mundo va por ahí. Ajá. Que entendamos que lo que se hilvana como poética, ajá, nombrarlo así, ajá, que lo que vivimos tiene que ver con una poética, ajá, y digamos,
para intentar sacudir esa versión también como fetichizada de la poesía como algo romántico y todas esas cosas. No, 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 no. Hay algo que a mí me encanta mucho de Heidegger, es lo único que voy a decir académicamente, que cuando él habla de la poesía, él dice, antes que poetas, somos poesía. Ajá. Eso a mí me encanta. Es decir, antes de hacer poesía, somos hablados por la poesía. La pregunta es, ¿a qué poesía respondo? ¿A qué poesía respondo como sujeto del lenguaje? ¿Qué tipo de poética me subjetiva? Y a propósito de Bachelard, me parece que estaría muy bien trabajar su bello texto de Poéticas del Espacio, donde justo está hablando Bachelard de esto que mencionas, de la relación entre cuerpo, subjetividad y espacio, ajá, de cómo se construye, ajá, cómo se construyen esos espacios y advirtiendo que no todos tienen acceso a esa manera de poetizar la vida, por ejemplo. En este entendido, Oscar, me gustaría que retomáramos esto que venías mencionando sobre las relaciones entre holonema y singularidad, ajá, para que nos problematicemos, bueno, nos des la lectura que has hecho sobre estos problemas que tenemos que abordar como comunidad docente estudiantil, bueno, en general como la EPO 55, para darle lectura a esta interesante noción que tú llamas holonema, porque fíjate que pareciera ser que en la práctica está muy complicado amarrarlo, y fíjate que para mí el problema no sería decir cómo implementamos el onolema a nivel metodológico, porque si no, ya dejaría de ser un holonema, sino cómo articular la diversidad de holonemas, es decir, esa diversidad de equívocos y de sentidos y de interpretaciones para establecer un proyecto que más o menos lo podamos nombrar como común. La pregunta no es fácil, discúlpame, pero sí, yo he pensado mucho en eso. Sí, efectivamente, quizás sea bien pretencioso, pero yo no renuncio a la posibilidad de seguir problematizando y de hacer un constructo pues más o menos plausible. Para mí es mi holonema, es decir, estoy empecinado, estoy aferrado a construir una categoría que defina, que diga, que hable de eso de lo que no se ha hablado en la escuela, de lo que no se ha hablado. Y eso de lo que no se ha hablado es lo incompleto que estamos y que necesitamos completar cada quien de distintas maneras, en singular posición. El holonema es, como decía, una hebra de un todo, mi todo, y el todo de cada quien es distinto. Y hay todos más incompletos que otros. Cuanto más conocemos o aprendemos, nos damos cuenta que estamos más faltos de ese todo. Nos damos cuenta que estamos cada vez más alejados de la completud. Y eso es fabuloso. Eso es poética vil. Estamos absolutamente alejándonos de la totalidad. El holonema es no un capricho, sino que llega a ser una reivindicación. Y llega a ser una reivindicación, y cuanto más conscientes nos hacemos, precisamente lo reivindicamos con más fuerza, porque decimos, es que yo tengo un proyecto en la vida, y mi proyecto en la vida es esto o lo otro. Es comprar un coche, por decir un ejemplo, pero también puede decir, es crear una teoría, es contribuir en una causa social, es alcanzar un estatus. Ahorita me vino a la mente Olimpia, la chica por la que se hizo la ley Olimpia,
una chica que fue agredida porque tuvo una relación con un sujeto y este sujeto publicó sus fotografías íntimas. Y ella vivió un terrible dolor por esta agresión, esta violencia que vivió, pero no estaba tipificada en la ley como un delito. Así que se dio a la tarea de incursionar en los asuntos jurídicos legales y creó y se hizo activista del derecho para crear una ley que ahora ya es una realidad, la ley Olimpia. En la Prepa 55 han ocurrido desgracias de este tipo y nuestras compañeras han quedado severamente dañadas por este fenómeno, esta agresión que no estaba tipificada en la ley como delito. Bueno, pues Olimpia tuvo su holonema, crear una ley que proteja a las chicas, bueno, a todo el mundo, pero sobre todo a las chicas, de ser exhibidas en videos tras una relación íntima. Así que ella reivindicó su derecho, reivindicó su poder en el saber. Y ese es el sentido, creo, desde mi punto de vista, más interesante. Un holonema es reivindicar el poder en el saber de la singularidad. Es el poder darle sentido a las estructuras mentales, poder darle sentido a la existencia, al sujeto vil. Y en la pedagogía clásica, en la teoría educativa ordinaria, esa que guía a los planes de estudio, al diseño curricular, al sistema educativo predominante, se desconoce esta posibilidad y por eso, más aún, se convierte en una reivindicación. O sea, tenemos el derecho porque tenemos la facultad de pensar de manera distinta y de construir nuestras estructuras mentales. Dije de construir, es decir, destruir lo viejo, construir lo nuevo. Tomar en cuenta la experiencia humana previa, pero innovar en formas de hablar, formas de decir, formas de darle sentido a nuestros discursos, formas de articular distintas categorías, conceptos, de distintos conocimientos, formas de significar al mundo. Y este es el gran reto, hacernos estudiantes, maestros comprensivos, es decir, que desocultemos, como dice Freire, que desocultemos lo oculto, que desocultemos lo que nos ha sido negado. Ese es el gran reto de la educación, sea prepa, universidad, sea primaria, secundaria, que nos demos cuenta de nuestras propias cegueras y que desocultemos lo que nos han estado ocultando. Y eso que nos han estado ocultando se llama sujeto. O sea, no puedo ser como necesito ser porque ya hay estándares, porque ya hay formas de pensar, ya hay formas de calificar, hay formas de evaluar, hay formas de hablar y cualquier cosa que no digas a lo mejor es una grosería, eres mal educado, eres desobediente y seguimos con esta perspectiva cuando lo que necesitamos es resignificar al mundo, resignificar a nuestra propia persona, resignificar a nuestro propio ser. Y eso no se consigue fácilmente, eso significa sabiduría. Y la sabiduría no se enseña en la escuela nos enseña física, química, matemática, y eso no es la sabiduría. La sabiduría, en todo caso, es reconocer que estamos ignorantes y que necesitamos estudiar, leer, y no nada más lo de la escuela. Hay que estudiar lenguas, hay que estudiar el conocimiento ancestral, hay que escuchar a los viejos, hay que escuchar a los religiosos, hay que escuchar a los hippies, hay que escuchar a las chicas que están protestando en la marcha, hay que escuchar al maestro o muy ignorante o muy sabio
en fin, hay que escucharnos, y cuanta más posibilidad tengamos de combinar distintas experiencias, de distintas ciencias, de distintas formas de pensar, es en esa medida en que nuestros símbolos, signos, nuestros discursos podrán articular más y más ampliamente estructuras, formas de ver el mundo, que sin embargo, aunque tengamos más información y más conocimiento, nos vamos a percatar de que estamos plagados de cegueras, que estamos llenos de ignorancias y que necesitamos vivir intensamente para tratar de darle material a esos huecos. Y la poesía, la ciencia, la filosofía, el canto, el buen humor, todo eso puede ser material con el que se haga esta otra forma de ver, de hablar, de sentir. Muy bien. Ahorita retomamos algunas ideas que has comentado. Tengo ya la alegría y felicidad, la verdad, de que esté ya con nosotros Yaumilet del Valle. Puedo decir que ella es una estudiante, por cierto, es de segundo año del 209 matutino, que desde su singularidad se ha comprometido con su palabra de una manera muy, que a mí me ha atrapado. Ajá. Y bueno, en este entendido, Yaumilet, me gustaría que nos compartas la lectura que hiciste sobre la carta de Freire, ajá, para que comentes lo que para ti es leer el mundo y leer las palabras. Por ejemplo, para darle un lugar a la diversidad de experiencias que hoy día tienes en tu vida cotidiana. Entonces, te pasamos la palabra y bienvenida. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Buenas tardes. La lectura de la primera carta, primeramente me pareció un texto totalmente interesante. Con usted, profesor, hemos visto muchísimas cosas, me ha puesto a pensar muchísimo. Y esa carta que nos habla principalmente sobre lo que es aprender, aprender a aprender, aprender a leer, aprender a estudiar, aprender a todo, fue algo que me ha estado ayudando a mí personalmente a sobrellevar todo esto de las clases en línea y las tareas. La lectura del mundo y la lectura de la palabra, yo la veo, no sé, tal vez esté mal yo, pero creo que es a comprensión de cada uno. Para mí la lectura del mundo creo que se basa más en la experiencia, en el día a día. A la lectura de la palabra, como bien lo menciona la primera carta en varias ocasiones, nosotros estamos acostumbrados a leer lo que otra persona escribió y de esa misma lectura aprender algo que desconocíamos, algo que no comprendíamos. Y creo que así somos todos, así es la humanidad. Somos personas, somos seres que día tras día vamos aprendiendo algo nuevo. Nadie en este mundo es sabio totalmente porque no sabemos todo. Y está bien ser ignorantes porque eso quiere decir que vamos aprendiendo poco a poco. Nos formamos culturalmente e históricamente aprendiendo día a día. Ustedes como profesores nos enseñan un aprendizaje que ustedes saben y eso es genial. Es genial que ustedes nos compartan de su aprendizaje. Para mí es aprender con ustedes ha sido muchas veces difícil, debo reconocerlo, que hay muchas cosas que a veces no comprendo o que se me dificultan. Y aún así ha sido una experiencia buena, porque lo que yo no entiendo que a veces los maestros explican, me surge esa curiosidad. Y creo que eso es algo importante. Ser curiosos nos hace querer aprender. Ser curiosos nos da la oportunidad de buscar más allá.
de no quedarnos con lo que nos dicen. Así que para mí, el aprender creo que se basa más allá de lo que ustedes nos digan. Creo que es algo que vamos haciendo día con día. Día con día vamos aprendiendo, día con día tenemos errores, pero también de esos errores aprendemos. Así que creo que lo importante de todo esto no es ser sabio, porque sabio no hay nadie en este mundo que sepa todo. Creo que lo importante es tener curiosidad, crear y recrear, no quedarnos siempre con lo que nos dicen. Aprender a aprender, creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer. La lectura, como bien lo vi en la primera carta, es algo totalmente fundamental para aprender. Como bien decía, no a todos nos gusta leer. A mí en lo particular me encanta leer. Sobre todo en esta cuarentena aprendí o busqué muchas historias que me han llenado y me han ayudado a sobrellevar toda esta situación. Así que tal vez suene ilógico y todo, pero cuando uno empieza a leer, aprende demasiadas cosas. Así leas cualquier libro, aprendes algo, algo que a lo mejor desconocías, algún dato curioso. Hoy en día nuestra sociedad se basa en leer, pero leer puras publicaciones, leer mensajes, estar en redes sociales. Y eso puede ser que no sea tan malo. Las redes sociales son increíbles. Claro, todo depende del uso que le demos, pero aún así es bueno aprender a leer y es bueno ser curiosos. Creo que eso es lo importante, ser creativos. Con ayuda de ustedes como maestros que se empeñan en enseñarnos y eso es bueno, aunque a veces nosotros nos molestemos, pero creo que el trabajo de enseñar no es fácil. Es algo que cambia constantemente y constantemente están aprendiendo. Y yo valoro mucho que los maestros que me han tocado me han dado varias opciones para que yo pueda aprender y a lo mejor me envían varios libros y varias cosas que pueden ser de mi interés, ¿no? Y aunque no lo sean, he aprendido. Nunca me imaginé que iba a estar leyendo las cartas de Freud, o sea, nunca lo imaginé porque no es algo que normalmente leo. Pero gracias a eso aprendí mucho. Tal vez la primera carta me parecía así súper aburrida, la primera leída, pero de esa primera leída empecé a leerla más y más y más y empecé a comprender mucho mejor. Así que creo que el que hoy en día estemos en toda esta situación ha complicado mucho el aprender. Tengo muchos compañeros míos que ahorita ya no están estudiando, han tirado todo por la borda. El profesor Israel sabe que incluso para mí ha sido muy difícil seguir estudiando. He tenido muchos problemas de salud, económicos, y aún así quiero seguir estudiando porque quiero, o esa es mi meta, seguir estudiando. Estudiar y no dejarme vencer por toda esta situación que no solamente me afecta a mí, sino afecta a todos. Sé que ha sido difícil tanto para maestros como para nosotros como estudiantes y para todos. Así que en toda esta situación yo encontré una salida en la lectura. Sonará raro, pero realmente la lectura me ayudó muchísimo. Más allá de redes sociales, la lectura fue para mí una salvación total. Y como dice el director, hay que aprender a escuchar todo. Sí, hay muchas cosas que a lo mejor nos molestan o que no le encontramos mucho sentido, porque todos somos muy distintos, pero todos nos merecemos que nos escuchen. Hay que ser tolerantes y escuchar todo lo que está pasando hoy en día, las marchas, toda esta situación del COVID, la situación con la escuela. Hay que aprender a escuchar todo, porque escuchando también se aprende.
porque aprender no solamente es en la escuela, aprendes con tu vida cotidiana. Hasta en lo más mínimo aprendes. Aprendes incluso cuando sabes que tienes que irte a trabajar y aprendes que si no te paras temprano vas a llegar tarde. Que siempre hay contratiempos y aún así tienes que aprender de tus errores. Así que para mí el aprender ha sido más que nada aprender con la experiencia. Yo he aprendido mucho con la experiencia. He tenido buenas experiencias y malas experiencias, pero de ellas he aprendido algo. Más allá de la escuela, más allá del estudio, he aprendido mucho y eso es algo que agradezco. Agradezco incluso las cosas malas porque de una u otra forma me han enseñado algo. Creo que eso sería todo de mi parte, al menos me gustaría poderlos escuchar a ustedes. Muchísimas gracias. Al contrario, tú nos aportas varias entradas a esta conversación que estamos teniendo. Escuchar es un acto. Escuchar es una posición subjetiva. Escuchar es una manera de darle lugar a la palabra al otro. El asunto es que en nuestra manera, digamos, en cómo se han tejido nuestros vínculos sociales, la escucha ha pasado a último orden. Escuchar es soportar, es callar, para abrir el horizonte de esa otredad, abrirte al horizonte de esa otredad que te intenta decir algo. Aunque ese mensaje nunca va a llegar a cabalidad. Pero de esto que hablas, Yomilet, ya es un posicionamiento, ya es un acto. Freire entiende el acto como aquello que posibilita desocultar. Mencionabas estas características del desocultar, que sería la curiosidad. Freiranamente, el acto empieza por la curiosidad, por asumir el lugar de la ignorancia, hacer de lacanianamente sería algo así como hacer de la ignorancia algo docto, proceder con una ignorancia docta, es decir, que adviertas de tu falta, que adviertas que lo que te dice el otro, desde un saber, no implica el hecho de que tú asumas una posición pasiva. Siempre se le puede interrogar ese saber. Cuando muchas veces he planteado aquí que el problema de la alienación hacia el saber es brutal, es en ese entendido, cuando el sujeto se coloca en esa posición pasiva, cuando espera que el otro le diga cómo. El saber tiene su función, sí, el saber tiene una función, pero el saber no implica que te dé la respuesta o le dé la resolución final a tu existencia. Entonces, de eso que pensabas, que hablabas cuando decías de que hay que asumir nuestra ignorancia, es un acto poético, porque tu búsqueda no va a estar ahí, en donde lo que el otro te dice es una respuesta. Quién sabe en dónde está esa respuesta, pero colocarte en el lugar de la poética es colocarte en el lugar de las posibilidades de búsquedas, en la invención desde ti misma. O sea, uno siempre tiene la posibilidad de tejer con lo que tiene y con lo que no tiene, a nivel subjetivo. En este entendido, profesor Jesús, y lamento mucho que no esté la profesora Isabel Aguirre, le he mandado mensajes. Me gustaría que que comencemos algunas reflexiones finales. Mi pregunta sería más o menos esta, de estas relaciones entre enseñar y aprender que propone Freire a partir de lo que llama lectura del mundo, que bien lo decía hasta Yomilet, la lectura del mundo es ahí donde habita la experiencia y el lugar de la palabra, es decir,
ese lugar donde de segundo orden, y no lo digo en términos como ordinales, ¿sí? Pero es que sí es el campo de la interpretación, ajá, que sería la palabra. En este entendido, ¿cómo podemos, desde tu punto de vista, cómo podemos comenzar a articular un taller sobre lectura en la EPO 55 que nos sirva más en este sentido de lo que tú hablabas? O sea, un taller de lectura donde se hable de una poética de la vida cotidiana, de lo que nuestros estudiantes, chicas, chavos viven, y también lo que nosotros los profesores, un taller de lectura, un taller de poética donde podamos interrogar lo que estamos viviendo ahí afuera en la calle, en las combis, un taller de lectura que nos permite o posibilite abrirnos al horizonte de nuestro mundo, nuestros mundos circundantes, ajá, de interrogarlos, de cuestionarlos, de descubrir, ajá, cuál es nuestro lugar ahí. Ajá. ¿Es posible armar este tipo de talleres? ¿Cómo lo haríamos? ¿Y desde cuándo? Tu micrófono. Bueno, pues ya peligrosa pregunta, y más que aquí está el profe Oscar, porque eso implica ya asumir el compromiso de ejecutar lo que uno está diciendo, de no caer en la habladuría por hablar. Y ya, pues si estamos hablando de un taller de lectura, pues irlo planeando a partir de la semilla que se siembre aquí y que germine lo más pronto posible. Creo que, como mencionaba hace rato, la lectura, al ser una práctica social y generar dominio social, dominios del saber, está, como toda práctica social, atravesada por relaciones de poder, y estas relaciones de poder pues suelen ser en beneficio de los grupos opresores, por lo que cuando como educadoras y educadores les proponemos a nuestras y nuestros estudiantes nuevas lecturas, no solo lecturas del mundo, no, digo, no solo lecturas con papel o en el celular, sino lecturas del mundo, creo que es nuestra obligación, y sobre todo desde las escuelas populares, como en las que estamos, que estas nuevas lecturas sean o tengan un bis que busque, no sé si la emancipación de nuestras y nuestros estudiantes y de nosotras y nosotros como profesoras y profesores, pero al menos sí la consciente crítica de lo que está sucediendo y la posibilidad de abrir el lenguaje para hacer cosas como las que estamos pensando ahorita, de abrir un taller de lectura, y voy a hacer la adición, y de escritura, a través del cual leamos y escribamos el mundo. Cuando yo inicié en la preparatoria, me llamó el taller de teatro, que en ese momento estaba a cargo del profesor Luis Cisneros Luján, un 68ista típico, y me llamó mucho porque su práctica en el teatro era, bueno, él marxista de toda la vida, era hacia ese sentido. Todas las obras que él ponía estaban atravesadas por enseñanzas acerca de la desigualdad estructural que vivimos actualmente por el capitalismo, y a mí me encantó eso, y a partir de ahí seguí mi búsqueda y mi interés artístico, y lo mismo ha pasado en otros círculos de lectura o talleres en los que he estado, en los que la crítica hacia la violencia estructural, hacia las violencias estructurales y culturales que vivimos es constante. Por lo que yo consideraría que el iniciar un taller de lectura, para empezar, que como dice Freire, a escribir se aprende escribiendo y a leer se aprende leyendo. Que en el taller de lectura leamos, porque y nos aseguremos, quienes estemos a cargo, y alzo la mano desde ya para decir que me encantaría participar. De hecho, en algún momento con la profesora Yulia hablábamos de meter un proyecto financiado
que ya después no pudimos porque nos pedían muchos requisitos, pero para promover el arte y la agroecología, era algo así, una convocatoria que salió de la UNAM. Entonces, en este taller que leamos y que escribamos todas y todos, pero que no leamos lo que hemos leído siempre y que no escribamos como hemos querido escribir siempre, que es empezar a leer a los grandes, supuestamente a estos hombres blancos, educados algunos o la mayoría en Europa, heterosexuales, cisgénero, sino que abramos nuestras posibilidades literarias hacia todas las expresiones que han sido opacadas por las estructuras de violencia cultural que nos imperan, que nos obligan a leer, por ejemplo, Octavio Paz en lugar de a Elena Garro, que nos obligan a leer a violadores como Pablo Neruda en lugar de a mujeres que se suicidaron como Alejandra Pizarnik. Hace un momento en mi participación leí o parafraseé más bien una parte de un poema de Esteban Gobea, y yo siempre cargo ese poema porque me representa en parte, siento que ya es parte de mi experiencia literaria en todo lo que leo, y pues como me invitaron en calidad de poeta, pues me voy a permitir leerlo. A lo mejor no todo, pero sí lo más relevante, porque me parece que toca un punto importante y es cómo nuestras y nuestros estudiantes podrían interpretarse a sí mismos como personas creadoras de literatura y consumidoras de literatura, porque muchas veces o tenemos de dos sopas, las y los estudiantes, sobre todo en la educación universitaria, que por ser gustosos de la poesía se vuelven infumables, ¿no? Y andan con su copa de vino hablando de Paul Cézanne y cosas así. Y esta persona que Esteban Gobea es todo lo contrario a eso, y yo creo que nuestras y nuestros estudiantes están mucho más cerca de este tipo de literatura que voy a leer en este momento, a Octavio Paz, a Vargas Llosa, a todos estos señores que históricamente nos han obligado a leer en la educación obligatoria. Entonces, comienzo. El poema se llama Manifiesto, que se publicó en la revista Larvaria, una revista muy bonita, pero que desgraciadamente se extinguió. Comienzo. Mis abuelos no eran revolucionarios, ni refugiados españoles, ni soy hijo de artistas, ni intelectuales, ni extranjeros, ni de 68istas, ni vengo de la metrópoli, ni he viajado a Asia para hacer un poemario que trascienda la más gris y pinche realidad pequeño burguesa de departamento de 7x6 con un baño que por las noches derrama mierda inevitablemente. Yo no tengo a quién cobrarle mis muertos, ni debo a partido alguno mis publicaciones, ni me gusta hacer proselitismo cultural, ni estudié en el Madrid, ni el posgrado en Francia. Yo no he ganado premios internacionales con el nombre de un poeta muerto, ni repito a Vargas Llosa, ni leo letras libres, ni le daría la mano al presidente, ni tengo agente literario, ni me paso el tiempo hablando de la deconstrucción posmoderna de la experiencia de la otredad como constante transsubjetivizadora de la poética contemporánea, ni tengo hueso, ni pertenezco al sindicato, ni soy un lumpen, ni un malandro. Por eso nadie tiene interés en publicarme y descubro que hay una línea interminable de culos que lamer y que ninguna editorial quiere tener nada que ver con mis letras, que ya ni los poetas leen poesía y que en general la vida de escritor es tan ingrata que más me hubiera valido ser abogado o político, dedicarme a las cosas y al dinero y olvidarme de este impulso del espíritu. Pero ¿qué puedo hacer si solo sé esta mampostería de las palabras? Yo me dedico a hacer, soy escribiendo y me levanto diario a arar el verso con palabras apretadas en la garganta y existo porque insisto y me resisto porque aunque no quiero ser adalid, ni campeón, proxeneta, ni esteparlista, ni especulador, ni especialista de escuela, ni devoto, ni estudiante, ni guarura de editor, ni autor viejo, quiero decir que soy poeta,
Contra todos los obstáculos soy poeta, contra el silencio, contra la indiferencia soy poeta, y ahí les voy. Eso me parece que sería, esa línea me parece que sería la que tendría que seguir un posible círculo taller de lectura y escritura. Con eso termino, profe. Muchísimas gracias, profesor Jesús. Un placer, en serio, platicar contigo. A propósito de que nombrabas a Alejandra Pizarnik, en el salón, en el primer parcial, estuvimos leyendo a Alejandra. Ajá. Y bueno, Yaumilet, vamos cerrando esta conversación de la tarde, y quiero leer para que te acuerdes, este pequeño poema de Alejandra Pizarnik que se llama La carencia, y que tiene que ver justo con este lugar que hemos de darle en la EPO 55 y que se llama subjetividad. Se llama La carencia. Está tan pequeñito que me encanta. Todo lo que dicen, poquitas palabras. La carencia. Yo no sé de pájaros. No conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Entonces, Yaumilet, por favor, ¿puedes compartir un poquito sobre esta experiencia que tuvimos en el salón? Bueno, los que nos hemos reunido, ¿verdad? En el 209 con la poesía. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto ya para terminar? En términos muy generales. Bueno, sí, es cierto, estuvimos viendo poesía, así como distintos cuadros, junto con usted, el profesorón, que fue de Frida Kahlo, y bueno, con usted me ha puesto a pensar mucho. Me he vuelto muy receptora en cuanto a cualquier cosa que veo. Me gusta analizar lo que veo, lo que escucho e incluso lo que escribo. A mí en lo personal me llama mucho la atención la poesía. Creo que la poesía no es una lectura fácil. Es una lectura muy complicada a veces. Es una lectura que hay que no simplemente leerla por leerla, sino leerla, entenderla, analizarla. La poesía, me gusta mucho la poesía, sí. He leído muchos libros que a veces no tienen absolutamente nada que ver con la poesía, pero de un momento a otro sale un poema, sale un pequeño párrafo que habla de poesía. Ahorita lo que acaba de leer el profesor Jesús me gustó mucho, realmente me gustó mucho. Incluso la propuesta de abrir un taller de lectura, yo me apunto a ese taller, realmente me gustaría mucho. Así como dicen, dejarnos de hacer siempre lo mismo. En cuanto a lectura, he tenido en escuelas, en la secundaria había un taller de lectura, pero como que siempre era lo mismo. A los profesores no les gustaba explorar o enseñarnos una cosa totalmente distinta. Creo que hoy en pleno siglo XXI estamos en una etapa en la que podremos abrir nuestros horizontes y aprender mucho de diferentes personas, no de los típicos conocidos. No quiero decir que los típicos conocidos no nos enseñen, sino estaría bien darle la oportunidad a pequeños escritores. Aprender a leer y aprender a escribir creo que más bien van de la mano. Como bien dice Freud, nadie aprende a leer sin leer, ni a escribir sin escribir. Así que realmente a mí sí me gustaría, ahorita que está el director, me gustaría que hubiera un taller de lectura. A lo mejor nada más hablo por mí, pero realmente me gustaría mucho un taller de lectura que fuera totalmente cultural, un taller donde no simplemente fuera lo mismo de la escuela o lo que siempre nos han puesto a leer porque es obligatorio,
sino un taller de lectura donde podamos leer diferentes cosas de las cuales podemos aprender. Un taller de lectura donde leamos cosas que no sabemos, porque leer lo que ya sabemos no nos va a dar ningún aprendizaje nuevo. Estaría muy bien tener un taller de lectura donde haya libros de diferentes cosas que no sabemos, de poesía, principalmente la poesía me parece increíble. Poesía, de cosas de la vida, incluso hasta de fantasía. Creo que los libros de fantasía también te enseñan muchas cosas, más allá de lo que es realmente la fantasía. Más allá de ello, el profesor Cerón nos estuvo dando una lectura acerca de lo que era la fantasía y lo que era la realidad. Mientras muchos se ponen a escribir sobre fantasía, creo que a nadie le gusta saber la realidad. Preferimos muchas veces la fantasía porque la fantasía nos hace o nos ayuda a escapar a veces de nuestra realidad. Y creo que lo bonito de la lectura es eso, escapar a veces de una realidad. Escapar de esa realidad que a veces nos atormenta, pero también está mal vivir en una fantasía. Hay que disfrutar una fantasía, pero no vivir en ella. Cuando te vuelves dependiente de una fantasía o realmente te obsesionas con un libro, es muy distinto amar ese libro por lo que dice a amar ese libro porque quieres que eso sea real. Digo, la fantasía es realmente increíble, ¿no? Nos pintan todo de color de rosa y es genial. Y cuando salimos a la realidad, wow, es como un choque total. La realidad y la fantasía son muy distintas, pero se complementan. Nuestra realidad también puede tener un toque de fantasía. Nosotros en nuestra realidad también podemos cumplir nuestros sueños. Si nuestro sueño es ser un gran escritor, podemos hacer de todo para lograrlo. Tener una casa se puede hacer. Claro, es difícil. Pero así como en algún momento de mi vida leí en un libro de mitología y poesía, creo que esta frase es muy correcta. Nunca hay que claudicar ante el dolor, ni detenernos ante ningún obstáculo. Así que realmente apoyo mucho la noción de que haya un taller de literatura. Espero lo consideren. Claro, ahorita no se va a poder por todo esto del COVID, pero esperemos ya regresar a clases e intentar rehacer nuestra vida y aprender de toda esta situación. Creo que muchos tuvimos todo un cambio total en tanto a personalidad, pensamiento, físico. Todos cambiamos en esta cuarentena y están bien, los cambios están bien. Cambiar es de valientes. Cambiar está bien. Hay cambios para bien y hay cambios para mal, pero dar el paso de cambiar es increíble. Es difícil, realmente lo es, pero está bien cambiar. Creo que tanto los docentes como nosotros como estudiantes podemos aprender el uno del otro. Yo he aprendido mucho con el profesor Israel, con la profesora Patti, con el profesor Cerón, y es increíble. Yo no sé si los profesores aprendan algo de mí, pero realmente es increíble que nos apoyemos. Realmente otra cosa que me gustaría que pudiera ver en la escuela, y eso ya es a un nivel personal, es ayuda psicológica, que hay muchas veces que los maestros apoyan mucho a sus estudiantes y eso se agradece demasiado. Pero creo que la lectura también puede ayudarnos psicológicamente. Así que me gustaría esto. He conocido muchos compañeros que tienen muchos problemas psicológicos y creo que la escuela ha sido de una manera un escape para todos. Escapar de nuestra casa a la escuela
puede ser incluso muy egoísta a veces, pero ahorita todos en cuarentena, creo que todos extrañamos la escuela, extrañamos los amigos, hablar con los maestros, hacer algo. Los talleres de la escuela son increíbles, eso me parece una gran idea. Todos aprendemos algo que nos interesa en la escuela, aparte de los estudios. Así que eso me parece increíble. Realmente me gustaría que ustedes como maestros tomaran la decisión de poner un taller de literatura y que no solamente sea eso, sea un taller para ayudarnos a todos, una forma de ayudarnos y una forma en la que podamos aprender todos. Creo que eso sería todo de mi parte, así que los escucho. Muchísimas gracias por tu participación, Yamilet. Desde luego que, bueno, personalmente yo aprendo mucho de ti, con los trabajos que me haces llegar, los leo, los pienso y me aportas mucho. Con relación al taller, lo vamos, de mi parte, yo puedo estar con el profesor Jesús Galindo. Para mí sería un honor, porque seguramente aprendería mucho de él. Pero bueno, Oscar, cerramos con este conversatorio con el director de la EPO 55, Oscar Neri. Y bueno, Oscar, a mí me gustaría que hicieras unos comentarios finales sobre los retos que estás observando a partir de esta mañana, o que logras visualizar sobre el campo de la lectura y cómo, es decir, qué retos tenemos ahí en la EPO 55 para implementar un proyecto de lectura más allá de las formas convencionales de pensarla, de practicarla. Yamilet por ahí dio dos claves que, por ejemplo, que la lectura no sirve nada más para, digamos, hacer un ejercicio, ¿verdad? De esos cotidianos, sino implicarse a nivel subjetivo y poder producir algo con las letras. Entonces, te escuchamos, por favor. Efectivamente, la compañera Yamilet nos da la clave. A mí me encantó, me engancho y le tomo la palabra. Esta frase, en la escuela sirve para que abramos nuestros horizontes. Esa es pues la clave, es el reto que tenemos. O sea, si no, la escuela no sirve, si no apoya para que nuestros compañeros, estudiantes y maestros, padres de familia también, abramos nuestro horizonte, entonces nada más está sirviendo para llenar boletas y certificados. Abrir el horizonte. Ese es el punto. Y cada quien lo tiene que hacer de manera específica conforme su subjetividad le posibilite. Con los holonemas, cada quien ha de pulimentar, de cultivar su holonema. Y en el holonema puede figurar la lectura, las interpretaciones del mundo, las interpretaciones de los autores. Así que este es el reto, y les tomo la palabra a Chucho, a ti, Israel, a la compañera Yamilet, para que se inicie un trabajo, taller, conversatorio permanente, en donde se intercambien ideas, donde se intercambien puntos de vista, y por qué no, de ser necesario, vemos de qué manera le ponemos valor curricular. Si eso interesa a algunos, adelante. No quiero dejar pasar la oportunidad para recordar que tenemos un equipo OP, optativo, opcional, y que se dedica a la lectura y elaboración de recensiones para aquellos compañeros que les gusta la lectura, compañeros o compañeras que les interese y que generen recensiones, o pueden generar también un video discutiendo, analizando, exponiendo su lectura, y esto tiene valor curricular, puede tener un peso para aquellos compañeros que están reprobados, aquellos compañeros que tienen baja calificación, que quieren subir su calificación, que les interesa. Ahí está
Pero si hay también esta otra idea, echémoslo a caminar. Un taller, un conversatorio permanente, quizá un sitio web nuevo en donde hagamos toda esta clase de intercambios. Estamos abiertos, y no solamente en este caso, si nuestros compañeros autogestores o docentes frente a grupo dicen junto con los chicos, chicas, estamos dispuestos a hacer lectura, estamos dispuestos a hacer interpretaciones, texto, poesía, novela, adelante. O sea, eso es lo que necesitamos. El plan de estudios oficial para las autoridades es la Biblia, es algo así como, con todo respeto, es algo así como su panacea, lo que tiene que ser. Cuando el plan de estudios en esta condición pandémica es letra muerta, no tiene mayor sentido, a menos de que las personas específicamente le otorguen en su subjetividad un sentido específico, pero no está aconteciendo. O sea, en nuestra realidad, chicos, docentes, familias, estamos tratando de sobrevivir, estamos tratando de interpretar, estamos tratando de encontrar esas palabras que simbolicen y que signifiquen lo que estamos viviendo, padeciendo o gozando, cada quien en su singularidad, en su específico espacio. Y si la escuela sirve para que estos procesos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, abra horizontes, entonces estaremos teniendo una función en la sociedad, en la historia y en las personas. Ese es el reto. Entonces, encantado, si en algo podemos contribuir, apoyar, yo sería uno más de este taller o de conversatorio permanente o de este nuevo aparato que inventemos para abrir los horizontes a la lectura, a los autores, a la poética, a la antropología, a las ciencias transterritoriales, transmodernas, al pensamiento complejo, a la lógica no lineal, al pensamiento, a la creatividad. Y termino con la idea que nos plantea Freire en Cartas a quien pretende enseñar, que la escuela sirva para formarnos como seres críticos, audaces y creativos. Gracias. Pues de mi parte, yo les agradezco mucho las palabras que han compartido esta mañana. Personalmente creo que sí las necesitaba, porque intentar sostener un curso en confinamiento donde poco a poco le vamos dando sentido al hecho de que no todos se conectan, de que algunos trabajan más por WhatsApp y todo eso, y personalmente que estoy tejido a la manera antigüita, donde quisiera estar en un salón enfrente, poniendo el cuerpo y escuchando a las chicas, a los chicos. Esta mañana me ha servido sus palabras, es decir, ser escuchado. Me ha gustado, aunque no he hablado mucho, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya está este plan, Jesús, Oscar, Yaumilet, si están de acuerdo, lo vamos pensando en estas semanas para proponer, comenzar en enero, aunque sea virtual. Yo espero que ya regresemos. La verdad es que ya urge regresar a las aulas, por lo menos para mí. Y también, si podemos articular, yo había perdido de vista eso, que está el equipo OP, si también podemos articularnos con ellos, ellos, no los conozco, y comenzar a hacer un proyecto que a todos nos sirva, y sobre todo dar lugar a la experiencia de la lectura y de la escritura, porque desde mi punto de vista eso es lo que como institución nos puede
puede hacer la diferencia. Ajá. Porque hoy día a la lectura y a la escritura se le da un lugar nada más, digamos, a nivel técnico, nunca más allá, nunca más allá. Entonces, les agradezco y pues seguimos en comunicación. No sé si alguien más quiera decir algo. Profesor Jesús. Nada más que quisiera decirle al profe Oscar, ya que la tengo aquí, que posiblemente el próximo viernes, el viernes 18 me parece que es, estaba yo pensando en organizar, a sugerencia de la profesora Citlali Quijada, un conversatorio sobre arte, e iba a invitar a dos personas, dos compañeros de trabajo, y uno ha sido mi maestro en estas cuestiones de la escritura, a que nos hablaran de si existe el arte por el arte, y entonces a lo mejor podría cambiarle un poquito el bis a esto de cómo crear un taller, porque ellos dan talleres, y tienen muchos años dando talleres, no típicos, no ordinarios, y entonces, pues nada más para apartar el día, si ese día hay asamblea o lo que quiera, pues para que me diga y yo poderme poner de acuerdo con los y las ponentes. Eso está muy bueno. Adelante, adelante, creo que toda la posibilidad, no sé si confíes en esta plataforma que nos jugó una mala pasada el día de hoy, está también la de Zoom, que creo, al menos en la experiencia poquita que tenemos aquí, ha dado buenos resultados, no ha habido tanto problema. Adelante, hagámoslo, y el tema me parece bien interesante porque podemos tener tips, podemos tener opiniones, orientaciones para que estos intentos en los que vamos a meternos den mejores resultados adelante. Claro. Y solamente quiero agradecer a quienes nos escuchan en Facebook, nos ven y nos escuchan en Facebook. Compañeros, compañeras, les mando un fuerte abrazo. Esperemos que esto haya tenido alguna utilidad. Nosotros, yo en particular, lo disfruté mucho. Gracias, Israel. Gracias, Chucho. Compañera, ya no pudimos escuchar a nuestra madre de familia que iba a participar. Ojalá que haya podido escucharnos, vernos, y habrá otras ocasiones en las que haya posibilidad de interactuar. No es la única. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Buena tarde.